¿Terroristas en el Congreso? El Perú despierta estremecido. Una noticia sacude la calma aparente de la madrugada y en cuestión de minutos, las pantallas, las radios y las redes repiten el mismo titular con un tono entre el asombro y la indignación. Un político, uno de los rostros más visibles del discurso del cambio, acaba de ser condenado a prisión por un delito que el país creía desterrado: terrorismo. Una palabra que por sí sola tiene el poder de helar la sangre y de reabrir heridas que nunca terminaron de cerrar. Nadie lo vio venir con tanta fuerza. No es un rumor, no es una filtración anónima. Es una sentencia oficial, pronunciada frente a cámaras, con jueces, abogados y periodistas como testigos. Una resolución que atraviesa la esfera judicial para golpear directamente a la política peruana, ya de por sí fragmentada, cansada y llena de contradicciones. Solo entonces el país conoce el nombre detrás del escándalo: Guillermo Bermejo, congresista y una de las figuras más controvertidas del llamado Bloque del Cambio. El fallo fue tajante: 15 años de prisión efectiva por afiliación a una organización terrorista. No se trataba de un simple proceso judicial, sino de una bomba política que estalló en el corazón mismo del Congreso, dividiendo a la opinión pública y haciendo que resurjan los fantasmas de un pasado que el Perú prefería no recordar. Durante años, Bermejo se presentó como un hombre del pueblo, un combatiente contra las élites, alguien que decía enfrentarse al sistema podrido. Hoy su nombre aparece ligado a otra historia, la del vínculo con un grupo que marcó a toda una generación con sangre, miedo y silencio. El eco de los años 80 y 90 vuelve a escucharse en las calles: Sendero Luminoso, el terror que el país juró no volver a permitir. La escena es brutalmente simbólica. Un hombre que alguna vez habló de esperanza, de justicia y de revolución, camina ahora escoltado por agentes del INPE. Ninguna palabra, ningún gesto, solo el sonido metálico de las rejas y el destello frío de las cámaras. En los noticieros, el video se repite en bucle. En redes sociales, la indignación se mezcla con el morbo y el sarcasmo. La nación entera observa, comentando, juzgando, temiendo. Mientras tanto, los medios se inundan de posturas opuestas. Para unos, esta es una victoria de la justicia, una deuda pendiente con la memoria de las víctimas del terrorismo. Para otros, es una persecución política, un intento más por silenciar a los disidentes. Una vez más, el Perú se divide. No por un proyecto de nación, sino por un caso judicial. O estás con él, o estás contra él. No hay puntos medios. En medio de este caos informativo surge la pregunta que nadie puede evitar: ¿qué representa realmente esta sentencia? ¿Es la caída de un político radical o la muestra de que la política peruana sigue jugando con fuego, coqueteando con los extremos y repitiendo los mismos errores que juró no volver a cometer? La resolución judicial fue precisa. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria halló culpable a Guillermo Bermejo del delito de afiliación a una organización terrorista. La condena incluye 15 años de cárcel, una reparación civil de 100.000 soles y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante todo ese tiempo. Según el fallo, los viajes, testimonios y contactos que mantenía en zonas dominadas por remanentes senderistas no eran simples coincidencias, sino parte de una estructura de relación sostenida. La defensa, por supuesto, niega todo. Habla de persecución política, de revancha judicial, de un montaje para eliminar a una voz incómoda. Guillermo es un preso político, repiten sus abogados. Pero en un país tan golpeado por la historia, esa frase ya no suena convincente. La sociedad ha escuchado demasiadas veces el mismo guión, el del inocente poderoso que se declara víctima cuando la justicia toca su puerta. Dentro del Congreso, el ambiente es de tensión. Algunos de sus colegas prefieren el silencio.
Otros, más temerarios, salen a defenderlo con fervor. Afuera, en las calles, los contrastes son más evidentes. Mientras unos celebran la sentencia con banderas y cánticos, otros protestan gritando que el Estado criminaliza la lucha popular. Dos mundos enfrentados, dos verdades que no se tocan, pero que conviven en un mismo país fracturado. Y es que el caso de Bermejo trasciende la figura del hombre. Es un espejo donde la política peruana vuelve a ver su rostro deformado. Refleja cómo los discursos idealistas terminan devorados por la ambición, cómo la retórica de justicia puede transformarse en el disfraz de intereses oscuros. No es la primera vez que un político se presenta como defensor del pueblo y termina condenado por traicionar los mismos valores que decía proteger. Bermejo fue, además, una pieza clave en el entorno de Pedro Castillo. Lo acompañó durante la campaña, lo defendió en el Congreso y, tras su caída, se convirtió en uno de los principales opositores al gobierno de Dina Boluarte. Pero el tiempo y los expedientes judiciales no perdonan. Hoy su nombre ya no se asocia al ideal de cambio, sino al eco del pasado que intentaba negar. Su historia es la metáfora de una paradoja constante. Quien hablaba de justicia, hoy enfrenta a la justicia. Quien denunciaba persecución ahora es condenado por vínculos que no supo explicar. Y aunque su defensa insiste en que nunca participó directamente en actos violentos, el solo hecho de aparecer ligado a Sendero Luminoso basta para despertar el miedo colectivo. El país observa, algunos con rabia, otros con resignación, y muchos con un silencio que duele. Porque si alguien con poder, influencia y fuero político puede caer así, ¿qué nos dice eso sobre las alianzas, las mentiras y las sombras que aún habitan en el poder? En este escenario, cada actor político aprovecha su momento. Keiko Fujimori exige mano dura contra el terrorismo, buscando reforzar su imagen de autoridad, mientras el fujimorismo olvida sus propias heridas judiciales. Desde el otro lado, los aliados del expresidente Castillo gritan persecución y venganza política. Pero en el fondo, la mayoría del país mira cansada, harta de discursos que se repiten como eco de un teatro sin final. En redes, los hashtags se multiplican. Bermejo condenado. Terrorismo nunca más. Los debates se vuelven trincheras digitales. La furia se transforma en espectáculo. Y la verdad se pierde entre memes y titulares. El país vuelve a dividirse entre fanáticos y escépticos, entre los que gritan culpable y los que insisten en inocente, mientras el verdadero problema, la corrupción y la impunidad estructural, sigue intacto. En su celda del penal de Ancón I, el silencio de Guillermo Bermejo es más elocuente que cualquier discurso. No hay cámaras, no hay micrófonos. Solo queda el eco de sus propias palabras y una condena que marcará su vida y, quizás, una etapa completa de la política peruana. Esta historia, como tantas otras, muestra una verdad incómoda. El poder en el Perú no se transforma, solo cambia de rostro. Cada caída política parece dar paso a otra figura con las mismas ambiciones, los mismos errores, las mismas promesas vacías. Y mientras el país se acostumbra al escándalo, mientras normalizamos que ministros, congresistas y presidentes terminen tras las rejas, perdemos la capacidad de indignarnos. Y cuando un pueblo deja de indignarse, también deja de exigir justicia. En Crónicas de la Realidad, contamos estas historias no para condenar, sino para comprender el país que seguimos construyendo. Un país donde la línea entre héroe y villano, entre mártir y culpable, cada vez es más delgada. La caída de un símbolo, la exposición pública de un supuesto vínculo entre política y terrorismo, no ocurre en un vacío. Para entender qué está en juego con la condena de Guillermo Bermejo, debemos primero aceptar que lo que se juzga va más allá de un nombre. Se trata del choque entre la promesa de renovación política y los fantasmas que el Perú creía dejar atrás. Bermejo
Bermejo llegó al Congreso en 2021 con un discurso que entusiasmó a muchos: romper el régimen de las élites, darles voz a los que nunca fueron escuchados, acabar con la impunidad. Prometía una nueva izquierda más participativa, más popular. Pero detrás del escenario político, según el fallo del Poder Judicial y de la Fiscalía, se tejían vínculos que remontan a los caminos más oscuros de la historia peruana. La sentencia de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria concluye que Bermejo mantuvo contactos con integrantes de Sendero Luminoso, como los cabecillas Víctor Quispe Palomino, camarada José, y Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl, entre los años 2008 y 2009, en el Valle del Braem, Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. Según los magistrados, esos viajes, reuniones clandestinas y tareas de difusión ideológica no fueron fortuitos. Formaron parte de una afiliación consciente a una organización terrorista. Pero Bermejo no lo acepta de esa manera. En su defensa, él ha declarado que su presencia en las zonas del Braem respondía a su trabajo político-social, a conferencias invitadas y al acompañamiento de comunidades olvidadas. Mi trajín siempre fue social, nunca armado, dijo su abogado en una de las entrevistas. Es decir, sostiene que fue castigado por sus ideas, por su activismo y no por participación en actos terroristas. Aquí surge la primera gran contradicción. Si se acepta su versión, entonces estamos ante un caso de persecución política. Si se acepta el fallo, estamos ante una alerta roja. Un congresista participando, presuntamente, en redes terroristas. En ambos escenarios, la pieza política se vuelve instrumento de debate y la verdad se convierte en terreno de choque. En paralelo al discurso de la defensa, los hechos concretos presentados en el expediente lo persiguen. Documentos de la DIRCOTE, fotos ubicando a Bermejo en campamentos clandestinos, testimonios de colaboradores eficaces que lo reconocen bajo el alias Che, movimientos de dinero, USB entregados. Todo forma parte de un mosaico de prueba que el tribunal consideró suficiente para dictar la condena. Es importante destacar que no estamos hablando de una acusación difusa. El tribunal impuso, además de los 15 años de prisión, una reparación civil de 100.000 soles al Estado y una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta combinación no solo marca una sanción penal, sino una sanción política directa, la exclusión del sistema electoral. Bermejo aspiraba incluso a participar en las elecciones de 2026 bajo la alianza Venceremos. Hoy ese camino está cerrado. En el escenario político, este veredicto tiene ramificaciones explosivas. Para el bloque al que Bermejo pertenecía, la bancada Voces del Pueblo, de la cual fue integrante, es un golpe mayúsculo. Para sus adversarios es una validación de que las acusaciones que durante años se repelían tenían base. Para la ciudadanía es un choque de expectativas. ¿Se juzga un crimen de Estado o se utiliza la justicia para recortar la política disidente? Observe cómo se bifurcan los discursos. Por un lado, representantes de la derecha como Keiko Fujimori no tardaron en destacar la sentencia como prueba de que la ley alcanza a todos, sin importar estatus, sin importar discursos. Por otro lado, activistas y algunos sectores de la izquierda señalaron que esto podría convertirse en un precedente peligroso para calificar como terrorismo cualquier forma de oposición. Los matices importan, y en este caso importan más que nunca. Incluso en el propio Congreso, las reacciones son viscerales. Algunos legisladores pidieron inmediatamente que se declare vacante la curul de Bermejo. Otros reclamaron que se respete el debido proceso. En los pasillos del poder, la pregunta flota: ¿quién será el siguiente? Y mientras tanto, en las calles, el espiral radial del debate sube de tono.
Para muchas personas, la condena de Bermejo representa una victoria simbólica. Por fin, un político que se autocalificó revolucionario rinde cuentas. Para otras, es la confirmación de una vulnerabilidad del sistema democrático, cuando las fronteras entre activismo legítimo y vínculo terrorista se vuelven borrosas. Los ciudadanos comunes se convierten en espectadores de un juego de fuerzas mucho mayor que ellos. Es aquí donde el canal aparece, en este espacio de análisis y transparencia. En Crónicas de la Realidad necesitamos poner sobre la mesa no solo lo que pasó, sino qué significa para el país que estamos construyendo, y no se queda ahí. Las contradicciones están al alcance de la mano. Bermejo decía ser voz del pueblo, mientras la evidencia lo sitúa en escenarios clandestinos. Bermejo denunciaba persecución, mientras los jueces hallaron lo que describen como pruebas suficientes. El discurso de cambio que lo elevó ahora se convierte en la razón de su caída. Además, este juicio envía un mensaje directo a otros políticos. Cuidado con la retórica que roza la violencia. Cuidado con los vínculos que no se explican. Cuidado con un activismo que pueda quedar atrapado en redes que superan lo político y se adentran en lo criminal. Y aquí entramos en un terreno quizás más preocupante. ¿Qué pasa con la democracia cuando los enemigos no solo están afuera, sino dentro del sistema? ¿Qué ocurre cuando un congresista electo con votos populares termina siendo considerado afiliado a terrorismo? ¿Cuántos Bermejo más existen en los márgenes del poder, accesando recursos, discursos, circuitos de legitimidad? El fallo responde a los hechos, pero también abre interrogantes. ¿Las leyes están preparadas para esta realidad híbrida? ¿Los mecanismos de control político criminal funcionan o siguen siendo reactivos? ¿Y qué responsabilidad tienen los ciudadanos que votaron a quien hoy es condenado? Desde ese punto de vista, el caso Bermejo se transforma en un laboratorio político. Se analiza el rol del Congreso, la fuerza del discurso populista, la fragilidad de los controles internos y la capacidad del sistema para sancionar sin caer en la arbitrariedad. Si el mensaje es que nadie está por encima de la ley, entonces debe aplicarse con transparencia, velocidad y sin selectividad. Pero si el mensaje es «venga el castigo para el que me cae mal», entonces la democracia se resiente, y mientras el país absorbe la noticia, mientras los analistas revisan los efectos, mientras los medios explotan el escándalo, la realidad es la que permanece. Bermejo enfrentará los próximos 15 años entre rejas. La izquierda radical deberá redefinir su estrategia. La derecha observará cómo capitalizar el fallo. Y la ciudadanía se debate entre ver justicia o persecución. En el tramo final de esta sección conviene preguntarse, ¿es este un punto de inflexión político-judicial en el Perú? ¿Vamos hacia una limpieza real de vínculos criminales en la política o hacia una judicialización del adversario como mecanismo de control? Las respuestas aún están por verse, pero el episodio de Guillermo Bermejo ya queda escrito en la historia. ¿Y ahora qué hacemos con este análisis? Eso lo veremos en la próxima sección, cuando abordemos el impacto sobre las personas, los grupos y cómo este caso puede ser el detonante de una lucha más amplia por la vigilancia ciudadana de la política. La condena de Guillermo Bermejo Rojas a 15 años de prisión por afiliación terrorista no es solo una sentencia individual. Es un símbolo, una señal de alarma para la democracia peruana. La herida de aquella guerra interna que azotó el país en los 80 y 90 no está enterrada del todo. Sendero Luminoso se fue, cambiaron los rostros, pero los ecos de esa violencia y de esos pactos invisibles se asoman cuando menos lo esperamos. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros, ciudadanos comunes? En los barrios que fueron testigos del terror, en las comunidades del Braem que aún viven al borde del miedo, en jóvenes que creen que la política debe cambiar. Allí el caso Bermejo genera dos sensaciones simultáneas. Por un lado, alivio,
Al fin alguien rinde cuentas. Por otro, espanto. Si un congresista puede estar vinculado a esto, ¿quién más? Y eso es lo peligroso, la normalización de la duda, la erosión de la confianza pública. Una mujer de Ayacucho comentó en un foro virtual: nosotros vivimos el terror. No queremos que vuelva, no queremos que la política nos traiga de nuevo ese dolor. Otro joven estudiante en Lima tuiteó: ¿cómo confiar en alguien que era elegido para representar al pueblo y termina acusado de terrorismo? Esos testimonios sencillos se repiten en redes, cafés, pasillos de universidad y mercados. Nadie quiere ser parte del juego político sucio, y sin embargo el juego continúa. Políticamente, las consecuencias son inmensas. La izquierda radical, que veía en Bermejo una carta de cambio auténtico, de voz del pueblo, se queda huérfana. Sin él, sin su proyecto, ¿qué queda? Un liderazgo fracturado, una base electoral que duda. Para la derecha, la sentencia es validación. Vean, esto es lo que pasa cuando no se controla el discurso radical. Pero aquí hay una trampa. Si el mensaje que pasa es cuidado con la izquierda en vez de cuidado con el extremismo, entonces el debate se empobrece. Porque el verdadero enemigo no es el color político, es la violencia política, es la criminalidad disfrazada de discurso. Y más aún, esta sentencia abre un precedente. Se juzga con rigor o se usa como herramienta. Si la justicia se aplica solo contra ciertos actores y no contra otros con igual evidencia, el sistema pierde legitimidad. Muchas personas lo ven ya. ¿Por qué para unos sí y para otros no? Preguntan. Y esa pregunta es un peligro silencioso para la democracia. Entonces, lo que tenemos delante es una oportunidad crítica. La política debe limpiarse. Sí, pero también la ciudadanía debe evitar que esta limpieza se convierta en purga ideológica. Debe preguntarse qué tipo de país queremos. ¿Uno donde todo disparate ideológico sea considerado acto criminal? ¿O uno donde la ideología se debate en urnas, no en campamentos clandestinos? Hoy, en Crónicas de la Realidad, te invitamos a no quedarte como espectador. Haz que esta historia importe para ti. ¿Qué vas a hacer con esta condena? ¿Vas a verla como espectáculo más de la política o como alerta para exigir transparencia y vigilancia? Porque no basta con decir justicia o persecución. Hay que decir responsabilidad. Hay que exigir que cada líder que levanta una bandera, roja, azul, verde, tenga las manos limpias, las ideas claras y la historia sin manchas. Eso es lo que exige el país, eso es lo que exige el pueblo que sufrió. Así que finalizando, si la política peruana va a cambiar, depende de nosotros. No es solo que un congresista vaya a prisión, es que ese hecho se convierta en el punto de inflexión para un nuevo pacto entre gobernantes y gobernados. Un pacto de rendición de cuentas real, no de discursos vacíos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta condena es un paso hacia la justicia o un episodio más de manipulación política? Déjalo en los comentarios, suscríbete a Crónicas de la Realidad y comparte este video con quienes creen que la política debe cambiar de verdad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo análisis.